Mi nombre es Armando Vivero Gómez, soy del país de Colombia, radicado en la ciudad de Cartagena. Cuando mi padre fallece, inmediatamente a esa edad que yo tenía, comencé a indagar los caminos de la droga. Recuerdo yo un 31 de diciembre del año 2010, recibo un impacto de bala en el cuerpo. El proyectil quedó ubicado entre medio de la vena aorta y la vena cervical, dos venas que conducen el corazón. ¿Tú crees que todo se ha acabado, que ya no hay solución? Pero qué bonito que cuando el hombre piensa eso, Dios aparece en el momento preciso cuando nadie lo espera. Me dieron un disparo, caigo en medio de una riña de dos pandillas, me dieron puñalada, machetazo, botellazo, me dieron patada. Hermano, fue tan terrible. Aquel día yo decía, ¿qué pasa con mi vida? Lo primero que se me vino a mi mente no fue la experiencia que tuve con Dios, sino unos pensamientos se me vinieron, pensamientos de venganza, pensamientos de querer hacerle lo mismo a quien me lo hizo, amado. Fue tan terrible. Dios les bendiga, mis amados. Dios bendiga a cada persona que va a ver esta entrevista. Bienvenidos a su canal Fe Inquebrantable TV. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nos hemos movido desde República Dominicana a esta tierra linda, tierra hermosa, Cartagena, Colombia. Estamos aquí con un gran hombre de Dios, un profeta de Dios que Dios está usando de manera especial en todo Cartagena, todo Colombia, Perú, a nivel de muchos países. Y estamos ansiosos, estamos contentos por escuchar este gran testimonio. Tenemos aquí el profeta, él se va a presentar, él dirá su nombre para que usted le conozca. Bienvenido, profeta, al canal Fe Inquebrantable TV. Dios me le bendiga, amado, de una manera especial. Estamos aquí de mucha bendición para todos los que están oyendo, todos los que se puedan conectar, todos los que vayan a ver esta transmisión. Es una bendición y una honra para mí, amado, estar en este lugar, compartir con usted y ser de mucha bendición. Mi nombre es Armando Vivero Gómez, soy del país de Colombia, radicado en la ciudad de Cartagena. Aleluya. Dios me le bendiga grandemente. Qué bendición, profeta. Yo creo que este será un tiempo extraordinario y que cada persona que verá esta entrevista será edificada. Nuestro objetivo es llegar a las vidas y que a través de los testimonios cristianos la gente pueda ser edificada, pueda ser renovada, la gente pueda ser cambiada a través de este testimonio. Bueno, mi amado, como todos sabemos, todo el mundo no llega de la misma manera a los pies del Señor. Creo que antes de que Dios me llamara, siempre he entendido que había un llamado sobre mi vida. Incluso mi madre era cristiana, incluso cuando yo estaba muy pequeño, ella siempre nos decía a nosotros que había una promesa de Dios en nosotros. Pero usted sabe, a veces no creemos a veces las cosas hasta que vivamos nuestra propia experiencia. Amén. Recuerdo que cuando yo tenía 11 años, recuerdo que a esa edad se me murió mi padre. A esa edad fue un golpe muy duro para mí a la edad de 11 años. Y comencé a indagar los caminos que son de la delincuencia, caminos de la droga. Sin darme cuenta, mi amado, eso fue un duro impacto para mi vida, el fallecimiento de mi papá. Viendo una madre que de pronto aquella mujer quería sacar a sus hijos adelante. Aquella madre lo daba todo por sus hijos. Incluso esa madre trabajaba en 3 trabajos o en 3 empleos para que sus hijos salieran adelante. Y fue muy importante y estoy muy agradecido con aquella mujer que Dios me regaló, que hasta el día de hoy puedo testificar que ha sido de mucha bendición para mi vida. Recuerdo que cuando mi padre fallece, inmediatamente a esa edad que yo tenía, comencé a indagar los caminos de la droga. Comencé a meterme uno y otro momento en aquellos caminos. De pronto, tal vez para muchos, de pronto es una experiencia para muchos jóvenes hoy en día que me están escuchando, que me van a escuchar. Jóvenes de pronto están caminando en ese camino. Es muy fuerte, es un camino que todo el que entra no tiene salida. Es un camino que todo el que entra, la única salida, si no se le aparece Jesús, es una salida que corre peligro de muerte, peligro de cárcel o hospital, amado.
fue terrible. Así de esta manera Dios hizo un llamado a mi vida. Recuerdo que a esa edad de 11 años comencé a indagar los caminos, como le dije, de la droga, de la delincuencia, de los grupos armados incluso. Recuerdo yo un 31 de diciembre del año 2010, recibo un impacto de bala en el cuerpo. El proyectil quedó ubicado entre el medio de la vena aorta y la vena cervical, dos venas que conducen el corazón. Para la ciencia médica, amado, fue un disparo, que aquel proyectil donde se encontraba ubicado era para que estuviera muerto. Pero qué bonito y qué hermoso que cuando tú no tienes el concepto ni los pensamientos tuyos en Dios, tú crees que todo se ha acabado, que ya no hay solución. Pero qué bonito que cuando el hombre piensa eso, Dios aparece en el momento preciso cuando nadie lo espera. Ese día recuerdo aquel hombre, se me aparece Dios de una manera figural, de una manera muy bonita, muy bonita. Dios llamó la atención. Cuando me encontraba en aquel lugar me dieron un disparo. Caigo en medio de una riña de dos pandillas. Me dieron puñalada, machetazo, botellazo, me dieron patada. Hermano, fue tan terrible. Aquel día yo decía, ¿qué pasa con mi vida? Aquel día todo el mundo, la gente de mi barrio, la gente aún donde yo vivo, la gente decía, mataron al hombre de Dios. Fue tan terrible. ¿Por qué digo mataron al hombre de Dios? Porque cuando me pasa este acontecimiento, yo dialogo con mi madre. Yo converso con mi madre y le digo, mamá, cuéntame la historia cuando yo estaba en el vientre de tuyo. Y mi mamá me decía, hijo, lo que pasa es que, ¿sabes por qué Satanás no te mató? Porque dentro de ti había una promesa, y más que una promesa, dentro de ti había un pacto del cielo. Entonces mi mamá me cuenta y me dice que cuando ella tenía 3 meses de nacido, 3 meses en el vientre, perdón, ella me dice que Dios le dio una palabra a través de un hombre de Dios y le dijo que el hombre que estaba, o el niño que estaba en el vientre de ella, iba a ser un predicador de la palabra. Pero lo más terrible es que cuando yo nazco en esta tierra, cuando yo vengo a este mundo, el propósito o la asignación del cielo, que el cielo tenía para mi vida, no se veía. Lo que se estaba viendo era una delincuencia, una vida terrible, una vida donde no se veía que el propósito de Dios se estaba manifestando. Es impresionante lo que tú nos cuentas, porque si notamos, acabas de decir que Dios te había marcado desde el vientre de tu madre. Dios usó a alguien, usó un hombre para darle una palabra a tu madre. Pero sin embargo, luego de ahí, a la edad de los 11 años, viene otra marca, que es una marca diferente a la que ya Dios había hecho. Y es que cuando muere tu padre, es impresionante cómo se dan las cosas y cómo se manifiestan estos acontecimientos, porque uno es el que Dios ha declarado sobre ti, pero vemos que a lo largo de esos 11 años, el enemigo está armando un plan para deshacer o para tergiversar lo que ya Dios había dicho. Pero qué bonito es que tú explicas que la gente dijo, mataron al hombre de Dios, a pesar de lo que ya se había marcado con tu padre, la muerte de tu padre, y lo que te llevó a ti a andar en la calle, a andar en las pandillas, a andar en la droga. A pesar de eso, aún la gente reconocía lo que ya se había declarado. Cuéntame un poquito más sobre eso. Eso es muy fuerte, amado. Yo recuerdo que ese día que compartía con mi madre, yo le decía, mamá, después de la experiencia que yo viví, porque también viví una experiencia cuando estaba en el suelo, yo no conocía que era estar uno en el espíritu, el cual nosotros estábamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Esa información de mi mente no la tenía. Solamente tenía que éramos seres tripartitos, pero hasta allí. Pero entendí ese tiempo cuando hablé con mi apóstol. Mi apóstol, yo le contaba y le decía la experiencia que viví, que yo veía otro hombre literalmente en el suelo. No sabía que era mi espíritu que se había salido del cuerpo. Entonces fue importante para mí eso, porque eso sacudió tanto mi vida. Porque cuando me acontece eso, yo estoy viendo cómo me dan puñaladas, cómo me dan botellazo, cómo me dan patadas, cómo me dan machetazo, hermano. Es una cosa muy terrible que viví en ese momento. Wow. Que para mí pienso de manera absoluta que si Dios no estuviera en el asunto, hoy no estuviera aquí compartiendo más que una historia, un testimonio de la grandeza de Dios para mi vida. Impresionante.
Tú quieres decir que mientras la gente te estaba golpeando, mientras la gente te daba machete, tu espíritu sale del cuerpo. O sea que literalmente moriste ahí. Entonces tú estás observando cómo la gente está golpeando tu cuerpo. O sea, tu espíritu sale y tú estás expectando todo esto. Esto es algo que cuando la gente escuche esto, la gente yo sé que será marcada porque es algo impresionante. Porque si la ciencia ahí mismo hubiese estado ahí, literalmente diagnostica que moriste. Después de ahí, después de esa experiencia, después que tú ves tu cuerpo ahí, que la gente lo está golpeando, ¿cuándo tú vuelves en sí? ¿Cuándo vuelves tú a tu cuerpo? Cuando yo estaba viendo esa experiencia, que yo estaba viendo mi cuerpo cuando lo estaban agrediendo, como le dije ahorita, que le dieron machetazos, puñaladas, botellazos. En el momento aparece un hombre, hermano. Le llamo un hombre porque, como te dije, no tenía pensamiento de las cosas espirituales, ni sabía quién era Dios. Tenía mi Dios a mi manera y era que cuando yo salía de pronto a robar o a quitarle las pertenencias a otro, me encomendaba a Dios y le decía, Dios, ábreme mis caminos. De esa manera era que yo hablaba con Dios, pero haciendo lo malo, mentaba a Dios. Entonces, cuando yo tengo esa experiencia, aquel hombre se me aparece, te puedo describir cómo estaba vestido aquel hombre. Aquel hombre tenía unas sandalias de oro, tenía el pelo de oro, tenía un cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, amado. Pero a mí no me llama la atención de pronto quién era el hombre ni su vestidura. ¿Sabes qué me impacta a mí? Porque el hombre aquel dijo, en la tierra no hay amigo. El único amigo que existe se llama Jesús. Eso me marcó tanto porque nosotros, cuando andamos en pandillas o en la delincuencia, creemos que nuestros compañeros que están a nuestro favor, creemos que ellos van a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Pero me di cuenta que cuando esos momentos pasan, son los primeros que abandonan, se encuentra uno solo, nadie le da la mano, todos que decían que eran tus amigos se van y te traicionan, pero un día entendí cuando se me apareció aquel hombre, me dijo, en la tierra no hay amigo, el único amigo que existe soy yo. O sea, se me presentó como el verdadero amigo y eso fue lo que marcó mi vida. Entonces, cuando él se me presenta, que marcó mi vida, inmediatamente, hermano, él me dice o me direcciona a un camino donde íbamos. Y era tan fuerte, hermano, porque yo podía ver, y literalmente podía ver el camino por donde íbamos caminando, donde llevábamos la moto, incluso antes de que me montaran en una motocicleta para llevarme al nuevo hospital, al universitario, al hospital de Boca Grande o el hospital universitario de Cartagena, hermano. Fue tan terrible porque él me dijo, mira tu cuerpo. Cuando yo miro mi cuerpo, aquel hombre me dice inmediatamente que yo miro mi cuerpo, llegó una motocicleta, nunca se me va a olvidar. Aquella motocicleta preguntó quién era el hombre que estaba tirado en el suelo, pero cuando él pregunta, le dijeron que era el Papo, porque el diablo hasta aún el nombre mío me lo había cambiado y me había puesto un apodo. Fue terrible. Hermano, es tan impresionante porque la moto, cuando escucha que era el Papo quien estaba tirado en el suelo, inmediatamente el hombre de la moto prendió su moto y se fue. Entonces aquel hombre me dice nuevamente, mira tu cuerpo. Cuando el hombre me dice nuevamente, mira tu cuerpo, llega una motocicleta, nunca se me olvida, era de color amarillo. Cuando la motocicleta llega, el hombre de la motocicleta no preguntó quién era el que estaba tirado. El hombre de la motocicleta dijo, móntalo porque él trabajó conmigo. En la actualidad, yo nunca había trabajado con ese hombre. En la actualidad, ese hombre, para mí, yo no tenía conocimiento de él, pero ¿sabes qué fue lo más bonito? Es que cuando el hombre que te estoy hablando acerca de Jesús me dice, yo soy tu amigo, y manifestó físicamente que era mi amigo. Wow, impresionante. Esto es algo sumamente poderoso. El tú ver cómo estás llevando tu propio cuerpo a un hospital y tú tener al mismo Jesús mostrándote eso, y no solo mostrándote, sino diciéndote, yo soy tu amigo. Yo sé que en todos tus días en la calle tuviste mucha traición. Probablemente tus mismos amigos te vendieron en alguna ocasión, porque esto es lo que se vive en la calle. Pero de ahí en adelante, cuando tú ves tu
tu cuerpo ir en una motocicleta cuando el mismo Cristo es quien te dice yo soy tu amigo y él mismo es que dice él trabajó conmigo en algún momento? Luego de ahí tu experiencia en el hospital, cuando sales de ahí, ¿cómo te sentiste viendo todo eso? Bueno, mi amado, de aquella experiencia que yo viví viendo mi cuerpo que llegó al hospital y, amado, llegué a un lugar que después en otro tiempo te cuento las experiencias que viví en aquel lugar. Incluso conocí unas partes como que del infierno, partes del Hades. O sea, son cosas inexplicables porque ahora que entiendo, que leo la Biblia, veo los misterios que aún Pablo dijo que había misterios que no se le había dado permiso para revelárselo a los hombres. De la misma manera, hermano, yo vi cosas que aquí en la tierra humanamente nunca había visto, pero lo que más me impacta es que cuando estoy en esa experiencia, hay una experiencia también en terrenal con mi cuerpo, donde a mi madre le dicen, firma este documento porque no podemos hacer nada con tu hijo, porque tu hijo está muerto, sobrevive de unas maquinarias. Pero qué bonito y qué hermoso cuando uno tiene a alguien que en realidad es de Dios, busca a Dios y tiene la fe puesta en Dios. Porque cuando hay alguien en esta tierra que confía en Dios, sabe que la última palabra no la tiene ni la circunstancia, no la tiene el hombre, no la tiene la adversidad, sino que la tiene Dios. Entonces, desde ese momento, cuando yo regreso a mi cuerpo, cuando yo ya se activan las maquinarias, en el hospital dijeron un milagro de Dios, médicos que no querían dar su brazo a torcer, decir que Dios estaba en el asunto y que la obra la había hecho Dios. Entonces, cuando yo vuelvo, sí que me miro en una cama, yo decía dónde yo estoy, qué pasa con mi vida. Lo primero que se me vino a mi mente no fue la experiencia que tuve con Dios, sino unos pensamientos se me vinieron, pensamientos de venganza, pensamientos de querer hacerle lo mismo a quien me lo hizo, amado. Fue tan terrible en ese momento, porque después de haber tenido una experiencia con Dios, el primer pensamiento que viene a mi vida no es acerca de Dios, sino literalmente es de ir y buscar una venganza por lo que me había pasado. Wow. O sea, ir y hacerle lo mismo a las personas que te lo habían hecho. Entonces, mi amado, yo veo que está en silla de ruedas. Cuéntanos un poco. ¿Es producto de eso mismo que nos estás contando? Es producto de lo que me sucedió. Como le dije, el 31 de diciembre recibí un impacto de bala en mi cuerpo y el proyectil quedó ubicado entre medio de la vena aorta y la vena cervical en el tórax. Desde ese momento, amado, como le dije, estaba esperando. El primer pensamiento que llegó a mi cabeza era un pensamiento de hacer lo malo, pero cuando me di cuenta que aún no podía o no tenía movilidad en mis piernas, no tenía nada, no tenía sensibilidad, mira, fue como que un cambio drástico en mi vida, como quien dice, ya no voy a servir más, ya que voy a ser como aquí. Incluso cuando yo leo la Biblia, ahorita en la actualidad, me doy cuenta que en la Biblia habla de un hombre que vivió la misma circunstancia que yo viví, pero a diferencia que este hombre dice que lo llevaban, lo trataron de proteger, y dice que se le salió de la nodriza de las manos y quedó lisiado. Yo me imagino cada vez que yo cuento esta historia o leo este pasaje bíblico acerca de un hombre llamado Mefibosé, como el libro de las crónicas lo conoce, Meribal. Este hombre, yo me imagino ese hombre estando en Lodebar. Así mismo me encontraba yo en un momento paupérrimo, en un momento donde no había solución, en un momento donde mis sueños, las metas, lo que quería yo hacer en esta tierra ya era imposible para mí. Pero como le dije, nunca pensé que Dios iba a llegar en el momento cuando más lo necesitaba. Eso es poderoso. Al igual que a Mefibosé, yo sé que Dios te sacó de Lodebar. Y yo creo que este es el momento que todo el mundo está esperando en esta entrevista. Luego de todo eso, ¿cuándo es que tú decides? Porque ya tuviste la experiencia, ya viste al mismo Cristo mostrarte tu cuerpo, cómo lo golpeaban, cómo lo llevaban al hospital. Pero luego que tú despiertas, tus pensamientos no están en Dios, tus pensamientos están en venganza. ¿Cuándo es que tú tomas la decisión y tú dices, tengo que obedecer la voz de Dios? Bueno, cuando tomo la decisión, mi amado, humanamente,
que yo tomara la decisión de buscar a Dios, nunca lo iba a hacer. Dios puso el querer como el hacer en mi corazón para yo tomar aquella decisión. Incluso cuando yo vuelvo a mi casa después de pasar 20 días en el hospital que me dieron la de alta, cuando llego a la casa lo que me rodeo es con gente que me da malas información diciendo o información como dice véngate, información donde dice no lo dejes así, quiénes son los hombres, te apoyamos para hacer la venganza que tú tienes. Entonces me rodeo en un panorama donde hay personas donde no me están hablando de Dios, ni las grandezas de Dios, ni las maravillas de Dios, sino que son influencia para que me olvide de lo que el Señor había hecho en mi vida. Entonces me direccioné, duré 6 meses nuevamente, volví a la droga, en silla de ruedas, nuevamente pensamientos malos, pensamientos, cosas malas hacía. Incluso duré 6 meses, pero un día, hermano, fue tan tremendo y fue tan importante. Un día estoy endrogado. En mi casa estoy endrogado en una cama, tirado ahí, desahuciado por todo el mundo, de los médicos, de mi familia, de todos los que me rodeaban, menos de mi madre, siempre estuvo ahí. Entonces, cuando estoy desahuciado, de repente escucho una canción o un coro que dice: cuando andaba en la ausencia del Señor, no le cantaba, no le cantaba, pero ahora que he conocido a Dios, por eso es que mi alma te alaba. Ese coro, hermano, mira, es como cuando ese coro fue el que cambió mi vida. Digo yo que Dios permitió que esa adoración o ese coro, esa alabanza o ese cántico, mis oídos lo escucharan para ser ministrado por el poder de Dios. Entonces estaba desahuciado, ahí ya me había fumado, perdone la expresión, me había fumado una cantidad de marihuana, estaba con 4 efectos de droga. De repente en ese momento cuando yo escucho aquel coro, amado, ese coro se me metió por los huesos y me hizo recordar aquello lo que un día Dios hizo cuando nadie tenía la posibilidad de hacerlo en mi vida. O sea, Dios me recordó que Él llegó en el momento preciso para salvar mi vida. Ese día me acuesto ya de mañanita. Yo estaba tan preocupado. Yo decía, hay un propósito en mí, hay algo de Dios en mí. De repente, tú sabes, amado, a veces son pensamientos que llegan a nuestra cabeza, pero más son los pensamientos a veces negativos que le visita al hombro, que nos visita nuestra mentalidad, nuestra mente. Llegan más pensamientos negativos que pensamientos positivos. Estando en el patio de la casa, yo vengo y le digo a Dios: Señor, si tú eres quien me has mostrado todo esto y me has llamado y tengo un propósito, o tú tienes un propósito conmigo, yo quiero escuchar aquel cántico. Yo le hablé mentalmente a Dios. Ahí no estaba el diablo, ahí no estaba mi obra de la carne, ahí estaban mis pensamientos, es más decir, mi espíritu conectado a Dios. Porque usted sabe que la Biblia dice que todo el que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo que le va a hallar. Entonces en ese momento yo alcé mi mirada al cielo y le dije: Señor, yo quiero escuchar ese cántico. Es imposible porque a esa hora la gente está durmiendo. Es imposible que a esa hora no están haciendo un culto, un servicio. Pero de repente yo escucho al lado de la vecina de mi casa cantar aquel cántico diciendo: cuando andaba en la ausencia del Señor. Aleluya. Y eso me removió tanto y le dije: Señor, desde hoy voy a ir a la iglesia. Hermano, fue tan tremendo porque de repente, como en las horas de la tarde, llega un evangélico guiado por el Señor o enviado por Dios, sí, digo yo. Aquel hombre llega y me predica del evangelio. Aquel hombre no se da cuenta ni que yo estaba en silla de ruedas, porque yo no me sentaba en una silla de ruedas, yo me sentaba en una silla normal y no parecía que tuviera nada. Entonces, cuando aquel hombre me invita a la iglesia, yo le dije: amado, mira, ya yo hablé con el rey, con ese que es tu papá, ya yo hablé. Entonces, búscame en qué lugar me vas a montar para que me lleves a la iglesia, porque ya yo hablé con el que manda. Hermano, fue tan duro esto para mí. No en tomar la decisión, sino que el hombre salió a buscar en qué vehículo llevarme para la iglesia, pero el hombre nunca llegó. Llegó después de 3 meses. Wow. Fíjate la manera tan sutil que tiene Dios. Algunos Dios lo llama a través de una profecía. Algunos son convencidos por una palabra, una predicación, pero en este caso, ya aparte de todas las experiencias que había tenido con Dios, lo que te llevó
a tomar la decisión. Como tú dices, lo que puso el querer y el hacer fue una canción, un corito fue el que Dios utilizó. Yo creo que esa era la flechita que faltaba para que Dios entrara al corazón. Dios es impresionante. Y ahora vemos un gran hombre, un hombre que Dios lo está usando de manera poderosa, que desde que, por ejemplo, nosotros llegamos a Cartagena, nos hablaron de este gran hombre. Tuvimos la oportunidad de ver un pequeño video de este gran hombre. Y mi pregunta es, ministro, ya en el ministerio, ¿cuántos países Dios le ha permitido visitar o cuántas ciudades? Bueno, mi amado, siempre ha sido la gloria para Dios. Nunca pensé viajar a ningún país. Siempre pensé estar en la delincuencia y ser un delincuente más de nuestro país, de nuestra ciudad Cartagena, hermano. Para la gloria de Dios he ido a Venezuela, he ido a Dominicana, he ido también a Perú, Ecuador. Y ahorita vamos próximamente, ahorita en octubre, vamos para El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces, esto es una bendición tan grande. He recorrido casi todas las ciudades de mi país y he recorrido casi todas las ciudades también de tu país, República Dominicana. Estuve en San Pedro de Macorís, estuve en La Romana, estuve en Cienfuegos, Santiago de los Caballeros, estuve aún en la capital también. Fue de mucha bendición. Igual en todos los países que he ido, he recorrido 4 o 5 ciudades que tienen los países. Ha sido de mucha bendición. Impresionante. Damos por terminada esta poderosa entrevista, pero no sin antes pedirle al profeta que haga una oración por toda la audiencia, todas las personas que van a ser edificados con esta poderosa entrevista. Profeta Armando, un placer enorme, de Dominicana hasta Cartagena. Y un consejo para toda la juventud, todos aquellos que de alguna manera u otra ha sido marcado por una falta de como en el caso tuyo, una falta de tu padre. Un consejo a esa juventud para que piense bien antes de entrar a ese mundo. Bueno, el consejo que le doy a la juventud, amado, es que piensen antes de tomar una decisión, porque a veces creemos que las decisiones que vamos a tomar o con lo que el mundo nos ofrece son las mejores decisiones porque vemos todo fácil, pero no sabemos que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces yo le digo a todos los jóvenes, a todas las personas que se conectan o que están viendo esta transmisión, que tomen una mejor decisión, que entiendan que Dios colocó un diseño específico desde la eternidad en cada uno de ellos. Y aunque ellos quieran hacer lo que quieran, el diseño de Dios, nadie lo rompe. O sea, el diseño es inquebrantable. Amén. Hacemos una oración. Profeta, concédenos el honor. Padre que estás en el cielo, Dios, te adoramos, Dios mío, bendecimos tu nombre, tu grandeza, tu poderío. Padre, en esta hora, Dios mío, estamos en este lugar, Señor, una vez más, Dios mío, exaltando tu nombre, Dios mío. Padre, Señor, exaltando tu grandeza, Señor amado, Dios, Padre, te pido, Dios mío, que en esta hora, Señor, a través, Señor, Padre, de estos medios de comunicación, Dios mío, seas tú obrando, Señor, sobrenatural sobre las personas enfermas, seas tú sanándolas. Sobre las personas, Señor, Padre amado, que ya no tienen, Señor, Padre de la gloria, Dios mío, Padre, posibilidad o no tienen nada, Señor. Padre, te pido en esta hora que seas tú, Señor, llegando en ese momento tan difícil para ellos. Llega en el momento, Señor, indicado, en el momento preciso, así como llegaste a mi vida, Dios. Te pido que le llegues a cada uno de ellos. Padre, liberta al que tengas que libertar, Dios mío. Padre, Señor amado, Dios mío, llena al que tengas que llenar. Padre, capacita al que tengas que capacitar, Dios mío. Pero lo más interesante, Dios amado, que el corazón de cada uno de ellos, Señor, sea inundado de tu amor, sea inundado, Señor, de ti. Y que siempre, Señor amado, Padre, caminen contigo donde quiera que vaya, Dios. Padre, los bendigo de una manera especial. Te pido que los guardes, que los protejas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús.
y declaramos sobre ellos que será una nueva generación donde, Señor, tú te vas a montar sobre ellos, Dios. Los bendigo de una manera poderosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Estamos por terminar esta entrevista. Te pedimos que te suscribas al canal Fe Inquebrantable TV y te pedimos, por favor, activa la campanita en todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido que edifica y contenido que da fe. Dios le bendiga.